había cumplido periodo de inhabilidad legal si lo había, y no estaba obligado a la inhabilidad indefinida porque no había participado en asunto concreto sobre el cual pudiera alegarse esa inhabilidad indefinida. Es muy importante anotar esto, señor presidente. ¿Cuáles eran las obligaciones de la firma en la cual participaba el ministro Carrasquilla? Mirar la viabilidad financiera, la capacidad crediticia de quien iban a ser los deudores. ¿Sobre qué asesoró a los municipios? Esto es importante tenerlo en cuenta. Los asesoró únicamente sobre los requisitos que deberían cumplir para poder acceder a los bonos. ¿A quiénes asesoró? El ministro Carrasquilla no asesoró a alcaldes que hubieran coincidido con su periodo como ministro. Asesoró a los alcaldes que empezaron en 2008, elegidos en 2007, cuando ya había dejado de ser ministro. Se podrá decir que hay un tema moral y un tema ético. Honorables senadores, en el Estado de Derecho es muy difícil juzgar la moral. A mí, la doctrina liberal me enseñó que en el Estado de Derecho uno puede ser autojuez, pero no puede juzgar la moral de los demás en aquello distinto al cumplimiento, en aquello del cumplimiento de la ley. Yo no sé dónde puede decir uno en un estado de opinión, en un Estado de Derecho, que alguien que cumplió la ley violó la moral. Ahora, por supuesto, el proceso legislativo es un proceso que hay que enriquecerlo permanentemente, y una de las maneras de enriquecerlo es llevándole principios morales cuando no estén contenidos en ordenamiento. Veamos el tema de la ética, tan abstracto. Permítanme reducirlo a algo bien simple: no hacer daño a las instituciones, no hacer daño a la ciudadanía, no hacer daño al prójimo. Entonces se dirá, bueno, aquí hicieron daño por el valor de los intereses, e hicieron daño porque no hubo vigilancia. El ministro Carrasquilla no tenía la facultad de entrar a vigilar. Ella no era ministro, no estaba en su contrato. Había interventores de la más alta calidad, como ha quedado acreditado esta noche. Y veamos el tema de los intereses. Primero, estos municipios individualmente no habrían podido acceder a recurso de crédito alguno en esa época. Hubo que hacer una bolsa que vinculó 117 municipios. Fue un acceso grupal. Segundo, no había aval del gobierno nacional. Tercero, era la primera vez que esos municipios buscaban unos créditos internacionales. Cuarto, estábamos en plena crisis. Una crisis tan profunda que los bancos internacionales tuvieron que duplicar sus capitalizaciones. Casi no lo logra el Banco Interamericano para poder pasar en nuestra América de unas solicitudes de crédito de $7.000 millones al año a 14, 18.000. En ese momento la abundancia de crédito no existía, era muy difícil. Eso empieza a explicar el tema de la tasa de interés y el tema de los plazos. Estos recursos se adjudicaron, estos bonos se compraron en subasta de la Bolsa de Valores de Colombia. Eso no fue una negociación entre particulares, entre ellos sentarse en un club social, en un salón a negociar esos bonos, no. Eso fueron unas subastas en la Bolsa de Valores de Colombia, además con un reglamento aprobado previamente por la Superintendencia Financiera. Subastas de diciembre de 2009, mayo de 2010, diciembre de 2010, mayo de 2011. Y entonces, ¿qué pasó con esas tasas de interés? Sí, eran mayores que los TES que colocaba el Estado colombiano en ese momento, pero esos TES eran a mucho menos plazo.
también con otras características. En ocasiones la regla es que no se pueden colocar test con pagos anticipados, hay que reciclarlos. Era una tasa de interés mayor que la de la vivienda social, sí, que la de las ciudades de Medellín y Bogotá, pero es que estas ciudades tenían una calificación AAA. Estos bonos que por primera vez se lanzaban, tuvieron una calificación AA más. Y además Ciudad Bogotá y Medellín contrataban a menos plazo. Esto era a 19 años. Y por supuesto, este es un punto bien importante de tener en cuenta. La tasa de interés de esos bonos, alta. Yo comparto esa preocupación. En ese momento fue menor que la tasa de crédito para vivienda no bis. Es muy importante tener esto en cuenta, muy distinguidos senadores. Los ingresos del ministro Carrasquilla, porque han estado repitiendo de fabulosas sumas que el ministro percibió. Es importante que quede claro a la opinión pública de esta plenaria que el ministro Carrasquilla no participó en el margen de intermediación. Su empresa obtuvo una comisión más o menos del 0.2, que equivale a unos 8.000 millones. Ayer una columnista de un periódico nacional que defendía al ministro Carrasquilla dijo que por 2 años, no fue por 8.000 millones una vez por los 4 años. Es muy distinto por 4 años que por 2 años. El tema de la vigilancia. Ya hablamos de la interventoría que tenía